Bueno, gracias Juanpe por la introducción. Mi nombre es Lautaro y voy a desarrollar algunos conceptos que nos van a servir a lo largo de todo el curso. Los ingresos son el dinero que una persona recibe de diversas fuentes. Son el flujo de entrada, que luego nos permitirá cubrir los gastos, ahorrar e invertir. Tenemos distintos tipos de ingreso. Por ejemplo, el salario, que es una remuneración que una persona recibe regularmente por los servicios prestados, puede ser semanal, quincenal o mensual. Y también los ingresos pasivos, que son aquellos que no requieren un esfuerzo constante. Por ejemplo, la renta, que es el dinero que ingresa por alquilar una propiedad, los dividendos, que es la ganancia de una empresa distribuida con los accionistas, o los intereses, que es el dinero ganado por algún tipo de inversión, en el que podemos incluir, por ejemplo, el de las billeteras virtuales, que nos ofrecen un interés diario. Los gastos son todos aquellos egresos o desembolsos de dinero que una persona realiza para satisfacer sus necesidades o deseos. Tenemos dos tipos de gastos. Los gastos fijos, que son aquellos que permanecen constantes mes a mes, como el alquiler, los servicios, los seguros o el gimnasio. Y los gastos variables, que son aquellos gastos que pueden fluctuar cada mes, como la comida, el transporte o la ropa. Entender y categorizar nuestros gastos es fundamental para nuestro presupuesto personal. Los gastos fijos van a mantener una base constante que podemos prever, mientras que los gastos variables hay que ajustarlos y monitorearlos para evitar desbalances financieros. El ahorro es renunciar al consumo actual para utilizarlo en el futuro. Tenemos distintas estrategias básicas para ahorrar. Por ejemplo, establecer un fondo de emergencia, destinar una cantidad en el caso de que haya alguna contingencia, automatizar ahorros, configurar los débitos automáticos directo a nuestras cuentas de ahorro, reducir gastos innecesarios, los famosos gastos hormiga, que al sumarlos pueden representar un gasto importante en nuestro presupuesto, y la regla de 50-30-20, es decir, 50% para gastos necesarios, 30% para deseos y 20% para ahorrar e invertir. Obviamente, esta no es una regla exacta que debe cumplirse con exactitud, sino que depende de cada uno. Una inversión implica destinar dinero a activos o proyectos con la expectativa de generar un retorno o un rendimiento futuro. Respecto a las diferencias con el ahorro, en primer lugar, hablamos de riesgo, y acá vemos la relación riesgo-rendimiento, en donde las inversiones generalmente conllevan mayor riesgo, pero también ofrecen un mejor rendimiento. Respecto al horizonte temporal, las inversiones generalmente son orientadas a más a largo plazo, y cuando hablamos de liquidez, nos referimos a la disponibilidad del dinero. Generalmente, el ahorro es mucho más líquido, está más disponible que las inversiones que conllevan vender algún determinado activo. Una deuda es una obligación que puede ser financiera o no, en el que una empresa o una persona se comprometen a pagar o a devolver un desembolso, ya sea de dinero, bienes o servicios, a otra persona o empresa. Bueno, tenemos dos tipos de deuda, la deuda financiera y la deuda no financiera. Cuando hablamos de deuda no financiera, nos referimos a todo aquel compromiso o promesa en el que la obligación no incluye una salida de dinero, como por ejemplo entregar X cantidad de mercadería, o si hablamos de un servicio, un contrato de trabajo, pero no nos vamos a enfocar en este tipo de deuda. Cuando hablamos de deuda financiera, nos referimos a aquel compromiso o deuda en el que sí incluye una devolución de capital y un pago de intereses. Entonces, un presupuesto personal nos sirve para el control de gastos, es decir, nos ayuda a identificar y reducir los gastos innecesarios. También nos sirve para el ahorro planificado, que facilita la asignación de fondos a inversiones y ahorro. También nos sirve para la prevención de deudas, que evita el endeudamiento excesivo, teniendo un balance entre los ingresos y los gastos. Y por último, para el alcance de las metas, es decir, establecemos un objetivo y mediante el presupuesto personal intentamos conseguirlo. Bueno, y nuevamente lo dejo con Juanpe, que les va a brindar un ejemplo para entender mejor los conceptos. Bueno, gracias Lauti por darme el pie nuevamente y para ya ir cerrando con esta clase de este primer curso de Club de Finanzas, vamos a cerrar con un ejemplo muy sencillo y práctico para que entendamos más o menos qué función cumple tener un control por lo menos mediocre de nuestras finanzas personales. Acá tenemos a Martín, que es un ingeniero agrónomo, tiene 27 años y nunca tuvo control sobre sus finanzas personales. Es decir, nunca tuvo
control de un presupuesto, siempre lo que le ingresó lo gastó, no tiene control de deudas y tiene un salario aproximado de $750. ¿Qué pasa si hoy Martín decide empezar a ahorrar solo un 2% de su salario mensual? ¿Habrá o no hará la diferencia? Bueno, ahora lo vamos a ver con este mismo ejemplo, con un Excel donde vamos a ver cuánto ahorra y qué diferencia tiene este ahorro en un año. Bueno, entonces, como dijimos, Martín tiene un salario mensual de $750, ahorra el 2% mensual, es decir, el equivalente a $15 por mes, obteniendo así una sumatoria total anual de $180. Estamos haciendo el ejemplo en dólares para simplificar lo que viene a ser el efecto de inflación, y más que nada en Argentina, con tanta inflación, vamos a simplificar el caso hablando en dólares y haciendo de cuenta de que no existe la inflación. Con este caso y con esta simplificación, nos damos cuenta que Martín, al ahorrar mes a mes, obtiene $180, algo mucho mayor a el gasto que Martín puede hacer mes a mes con sus $15 de ahorro. Es decir, en vez de que Martín haya ahorrado los 180, iba gastando todos estos $15 mes a mes. Vemos que es una gran diferencia porque ahora Martín, gracias al ahorro que tuvo durante todo el año, tiene mucha mayor capacidad de compra de bienes y servicios. Bueno, ¿y qué pasa si nos ponemos un poco más detallistas y nos preguntamos qué hubiese pasado si Martín, en vez de ir solo ahorrándose dinero, también lo iba invirtiendo mes a mes o año a año? Voy a entrar en un sentido un poco más técnico y voy a hablar un poco de lo que es el S&P 500. El S&P 500 es un ETF, se le llama, a un índice bursátil que en este caso engloba lo que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, de mayor capitalización bursátil. Nosotros como personas físicas podemos invertir en el S&P 500, en el S&P, a través de, por ejemplo, un broker. Lo que hacemos es invertir en este ETF y este ETF automáticamente distribuye nuestra inversión proporcionalmente en esas 500 empresas que conforman el ETF, en este caso el S&P 500. Existen otros tipos de ETF. También podemos ver que este ETF rindió en promedio un 13,26% anual en dólares en los últimos 5 años. Entonces, vamos a ver qué hubiese pasado si Martín invertía ese ahorro anual en dólares que él iba obteniendo en el S&P 500, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos el ejemplo práctico. Dijimos que Martín tenía un salario de $750 mensuales, que llevado anualmente son $9.000 anuales. Con el ahorro del 2% dijimos que era un ahorro de $180 anuales. Y acá vamos a ejemplificar con el ETF del S&P 500. Dijimos que anualmente el S&P 500 rindió en promedio en los últimos 5 años $13,26. Es decir, la diferencia que nosotros obtuvimos con este ahorro invirtiéndolo al 13,26% anual es de $203,87. Esa fue la diferencia. Si nosotros repetíamos este proceso de inversión todos los años que íbamos ahorrando al 13,26%, que era el promedio, obteníamos una sumatoria total de $1.223 contra un ahorro únicamente de 1.080, ¿no? Pero estamos hablando de un ahorro de solo el 2%. Básicamente es un porcentaje muy ínfimo, ¿no? ¿Qué pasa si en vez del 2% invertíamos el 15%? Con el mismo procedimiento hubiésemos obtenido $9.174 contra un ahorro solo de $8.100. Este ejemplo es básicamente para que vean la diferencia que hay entre ahorrar y que hay entre invertir, es decir, hacer generar ese dinero que nosotros vamos ahorrando. Y bueno, hasta acá ha llegado este primer módulo de este primer curso del Club de Finanzas. En el siguiente módulo se estará viendo más sobre el ahorro,
específicamente se verán ejemplos, casos ejemplares de lo que es el ahorro. Nosotros en este primer módulo lo que hicimos fue tocar varios de los puntos que se van a ir viendo detalladamente en los siguientes módulos. Desde ya, muchas gracias. Mi nombre es Juan Pedro Hersel. Junto con Lauti Cartés, les agradecemos por habernos escuchado. Y cualquier consulta o ante cualquier duda, nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Acá abajo les dejamos el LinkedIn y el Instagram. No duden en consultarnos. Y las convocatorias están abiertas a cualquiera que se quiera sumar al Club de Finanzas. Muchas gracias.